A nuestro Señor, que me ha elegido como sacerdote del Dios Altísimo, vengo a predicarles la palabra del Señor, pero antes lo hacemos invocando al Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hemos venido a escuchar tu palabra. Sabemos que ella es la semilla del reino que ha de crecer en nuestro corazón y ha de dar fruto de vida eterna. Tómanos, que seamos esa tierra fértil donde caiga tu palabra. Divino Espíritu de Dios, sopla de los 4 puntos cardinales y ven. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Están todos bienvenidos, los que están presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Me han pedido que hable sobre la iglesia, la una y única iglesia que fundó Jesucristo, y ha dejado un pastor dentro de esa iglesia, que es el Papa, y hoy más que nunca debemos recordárselo a los católicos, que Dios ha dejado una y única iglesia, y dentro de esa iglesia un pastor, y se llama el Papa, a quien debemos amar y debemos respetar, porque hay muchos católicos que se les está olvidando que el Papa es el jefe que Dios ha dejado dentro de la iglesia. Vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y quiero comenzar con Efesios 3, 14 por un motivo sencillo, porque estamos hablando de la familia. Ahora vamos a ampliar el sentido de la familia. Ya no nos vamos a quedar solamente en el sentido de la familia, papá, mamá e hijos, sino ahora la gran familia de los hijos de Dios. ¿Por qué decimos que la iglesia es la gran familia de los hijos de Dios? Efesios capítulo 3, versículo 14. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra. Doblo la rodilla delante de Dios, de quien depende toda familia, sea en el cielo o sea en la tierra. Observe que aquí está hablando ya no solamente de la familia normal que usted y yo conocemos, que también viene de Dios. Esa familia viene de Dios, pero ahora vamos a abrir el compás. Una familia más grande, la gran familia de los hijos de Dios. Repítalo. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su Espíritu al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor. Observen, esa familia la edificó Cristo, la fundó Cristo, y ustedes y yo debemos mantenernos en esa familia, unidos en el amor. Ahora, esa familia que dice la Biblia que la edificó Cristo, la gran familia, y se mantiene unida en el amor, ¿qué más dice San Pablo? Dale. Que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y longitud
y altura y profundidad. Otra vez, oiga, paren la oreja. Pongan la lupa y háganle zoom. A ver, otra vez. Que sean capaces de comprender. Que sean capaces. Observen, Dios tiene una gran familia, la fundó Cristo y está centrada en el amor. Y esa familia debe ser capaz de comprender Con todos los creyentes. Con todos los creyentes. La anchura. La anchura. Y longitud. Longitud. Y altura. Y altura. Y profundidad. Y profundidad. Y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. Y que conozcan ese amor de Cristo que supera todo conocimiento. Observe, la altura, profundidad, anchura, o sea, todito, todo. Y supera todo conocimiento. La gran familia de Dios, fundada en Cristo y se mantiene en el amor, debe estar dispuesta a través de la fe a ver la grandeza de Dios, la altura, la anchura, la profundidad, todo esto que Dios ha dejado en los creyentes. Siga. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Que queden colmados hasta recibir la plenitud de Dios. Qué hermoso. Esa gran familia va a recibir ¿qué? La plenitud de Dios. ¿Y qué nombre le pone Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 23? Usted se queda ahí. ¿Y qué nombre le pone Pablo a esa familia que agarra la anchura, la altura, la profundidad, todo de Dios, hasta llegar a conocer la plenitud de Dios? ¿Qué nombre le pone Pablo a esa familia? Efesios capítulo 1, versículo 23, a ver. 23 o 22. Bueno, desde 22 léalo, ve. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. ¿Cabeza de qué? De la iglesia. Oiga, de la... Bueno, vamos a ver que Dios dejó la plenitud, debemos conocer la plenitud de Dios. Y dice aquí, Cristo es la cabeza de la iglesia. Escuche. Ella es su cuerpo. Ella es su cuerpo. Ahora observen cómo es que vamos a conocer la plenitud de Dios. La iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Y ahí vamos a encontrar la plenitud de Dios con la lupa. Escúchenlo. Y en ella despliega su plenitud. ¿Su qué? Su plenitud. ¿Quién? El que lo llena todo en todos. En la gran familia de los hijos de Dios, que tiene nombre, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ahí vamos a encontrar la plenitud de Dios. ¿Se lo traduzco en castellano? Que usted no debe estar buscando más en otros lados. Aquí está la plenitud de Dios. Y es la grande familia de los hijos de Dios. La grande familia. Una gran familia que tiene la plenitud de Dios. Y ojo, esa gran familia que tiene la plenitud de Dios, por tener la plenitud de Dios, por ser el cuerpo de Cristo, por ser la familia de Dios, pues de lógica, esa familia debe cantar la gloria de Dios, porque es su Señor, porque es su Rey, porque es su Creador. ¿Y cómo lo canta? Siga usted. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. Ese es nuestro Dios, el Padre de donde viene toda familia, el que despliega su plenitud en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros.
Ahí viene. No, ay. Deje la otra. Cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Escuche, ustedes que pertenecen a la gran familia de Dios, óiganlo. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Oigan lo que viene. A Él la gloria. A Él la gloria. ¿Qué debe hacer la gran familia de Dios? Darle la gloria a Dios. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. Dios quiere una grande familia. En esa grande familia Dios ha dejado la plenitud de Dios. Esa grande familia se llama la iglesia, que a su vez es el cuerpo. Y ahí toda la gran familia le va a dar la gloria a Dios. Y todo el que le quiera dar gloria a Dios, bienvenido a su gran familia, que es la iglesia, la una y única iglesia que fundó Cristo hace 2000 años y tiene nombre, la Iglesia Católica. Lo más hermoso de las profecías de la Biblia es que dice que esa grande familia le va a dar la gloria de Dios, la gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es y los dos son uno solo. Y vamos a ver hasta cuándo, según la profecía de la Biblia, se le dará la gloria a Dios en la iglesia. Repítelo, a Dios. A Dios en la iglesia y a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús, ¿hasta cuándo? Vamos a ver. Y en Cristo Jesús. Ahí, paren la oreja. Aquí está la lupa grande. Gracias, niña, gracias. Aquí está la grande. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver, pongan la lupa, háganle zoom. A ver si dice, hasta que llegue Martín Lutero. Hasta que llegue Carlos Parán, José Smith, o hasta que lleguen los protestantes con el nombre de cristianos evangélicos. Vamos a ver, ¿hasta cuándo? Dale. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y todos los tiempos. Y todos los tiempos. Amén. Amén. Y amén significa así es y así será. Gústele a que no le guste. Dijo Cantinflas, he dicho. Queridos hermanos, la grande familia de los hijos de Dios tiene la plenitud de Dios porque es el cuerpo místico de Cristo y se llama la iglesia y en ella se le da la gloria a Dios y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Porque los hermanos evangélicos que conocen tanto de Biblia y que creen tanto en la palabra de Dios llegan a decir tremenda barbaridad, que la iglesia no sirve para nada, no es necesaria y que Cristo no fundó ninguna iglesia? ¿Qué Biblia leen? ¿No es que estudian la Biblia? ¿Y cuántos católicos que no han estudiado la Biblia están repitiendo como loros lo mismo de los protestantes? La iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no sirve para la salvación. La iglesia soy yo. ¿Mentiras? Yo soy parte. Eso es otra cosa. Yo soy parte, miembro de la iglesia. Eso es otra cosa. No confunda una cosa con la otra. Ahora, esa grande familia de los hijos de Dios
se va edificando. Así lo quiso Dios edificar. ¿Cómo lo quiso Dios? Según dice Efesios capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo quiso Dios que fuera esa iglesia? ¿Cómo la va edificando? Efesios 2, 14. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de la separación. Primero, para que haya la gran familia de Dios que es la iglesia, Él ha destruido el muro de la separación. Siga. El odio y de los dos pueblos Y de los dos pueblos, ¿se acuerda qué pueblos existían cuando vino Cristo? El pueblo judío y el pueblo pagano. Dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo pagano. El pueblo judío era Israel, los circuncidados. El pueblo pagano, aquellos que tenían otros dioses, todo. Pero él, repítalo de nuevo, lo último. y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Y de los dos pueblos estaban divididos, la humanidad estaba dividida en dos grupos. El pueblo de Dios, Israel, y los paganos. Y viene Cristo, y de los dos grupos hizo uno solo. O sea que antes de Cristo, la iglesia de Dios no era universal, no era católica, era un grupito, un pueblo. Cuando viene Cristo, de los dos pueblos hizo uno solo. Eso se llama catolicidad. Católico, universal. Quitó el muro y nos metió a todos allí en un solo cuerpo, en una sola iglesia, para darle la gloria a Dios y pertenecer a la gran familia de los hijos de Dios. Escuche entonces, de los dos, otra vez. Y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él. Reunió a los dos pueblos en él. Y aquí vamos a buscar una palabra clave. Dale. Creando de los dos un solo hombre nuevo. Un solo hombre nuevo. Y ahí viene. Dale. Destruyó el odio en la cruz, y habiendo hecho esto de los dos un solo pueblo, lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Por medio de la misma cruz. Ahí viene. Siga. Vino como evangelizador de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos. Los paganos. Y ahí estábamos metidos nosotros. Paz para los que estaban lejos. Y paz para los judíos que estaban cerca. Los judíos del pueblo de Dios. Para los dos, siga. Y por él, los dos pueblos, llegamos al Padre en un mismo espíritu. Llegamos al Padre por él. Los dos, todos, en un mismo espíritu. Y ahora respiren profundo, porque así comienza la familia de Dios. Los paganos que no conocían de Dios y el pueblo judío que sí conocía de Dios. Y ahora escucha lo que viene. Así pues, ya no son extranjeros. Ya no soy extranjero. Y si no soy extranjero, ¿qué somos? Ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. ¿Ustedes son de qué? De la casa, de la familia de Dios. De modo que ya Cristo destruyó toda aquella división que había, abrió el compás y nos metió a todos los creyentes en un solo cuerpo, en una sola iglesia, en una sola familia. Y en esa familia está la plenitud de Dios. Y a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y ahora, no solo eso. Esa iglesia que Cristo fundó, que es una sola, Él la funda y Él la ama. Efesios capítulo 5, versículo 25, van a encontrar a un Cristo amando
una iglesia. Y yo me hago la pregunta, ¿y si encontramos al Cristo amando una iglesia, cómo es que Cristo no tiene ninguna iglesia? Y si encontramos a Cristo amando una iglesia, ¿cómo es que los protestantes dicen que Cristo tiene muchas iglesias? Y si encontramos a un Cristo amando una iglesia, ¿cómo es que el mundo de hoy dice que la iglesia no sirve para nada porque Cristo la destruyó? Porque Cristo se arrepintió y entonces mandó a Martín Lutero para que fundara una nueva iglesia. Vamos a ver qué dice Efesios 5, 25. Maridos, Maridos, amen a sus esposas. ¿qué? Amen a sus esposas. No se hagan los tontos. Que quede claro. Otra vez. Maridos, amen a sus esposas. Pongan la lupa, maridos. Ahí nos dice amen a su moza. No se confunda. Pronuncie bien la palabra para que no se vayan a confundir. Amen a sus esposas. Esposa, no moza. Y ahora pregunto, estamos reflexionando sobre la familia, hemos hablado sobre la familia. En lo que ustedes han escuchado hasta ahorita, ¿los maridos deben amar a su esposa, sí o no? Sí. ¿Bastante o poquito? ¿Se acuerda que el Génesis decía, como su propia carne, carne de mi carne, huesos de mis huesos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Pues dice, maridos, amen a su esposa. Cuando Pablo comienza a buscar con la lupa, a ver qué marido amaba a la esposa para ponerlo de ejemplo, no encontró ni uno. ¿Y qué dice Pablo? Si le digo que como Petronilo, la gente se va a reír. Pablo tuvo una idea muy buena y le dijo, maridos, amen a sus esposas, y le puso un reto grande. Le puso el gran modelo para la humanidad. Óiganlo otra vez, maridos, y vean el modelo. Maridos, Maridos, amen a sus esposas. ahí viene, prendo la luz, dale. Como Cristo amó a la iglesia. Un modelo, Cristo. ¿A quién ama? ¿A quién ama? ¿A quién ama? ¿Cuántas iglesias? Oh, no me digan antes de escucharlo. Escúchenlo. ¿Cuántas iglesias? Como Cristo amó a la iglesia. ¿No es que los evangélicos son muy bíblicos? ¿Dónde encuentran que Cristo amó a sus iglesias? ¿Dónde? En una idea que ellos se forman, dice por aquí uno, muy correctamente. Pero la Biblia dice, no solamente que Cristo tiene una iglesia, además, y para que le duela a los que no aman a la iglesia, dice, maridos, ¿quieren saber cómo deben amar? Pongan la lupa y vean cómo ama Cristo a su iglesia. Y así, de la misma manera que Cristo ama a su iglesia, usted debe amar a su esposa. ¡Qué palabra más grande! ¡Qué palabra! Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Solo un ateo se atreve a decir que Cristo no amó a su iglesia y que su iglesia la corrompió Constantino y la destruyó, y Cristo abandonó a su iglesia y mandó a Martín Lutero después de 1500 años a fundar una nueva iglesia, o mandó a José Smith
hacia el año 1800 y polla a fundar una nueva iglesia. O mandó a Carlos Parán en 1900 a fundar una nueva iglesia. O los masones o lo que sea. ¿Qué creen ustedes? Yo hoy vengo a mostrarles con las Sagradas Escrituras que hace 2000 años Cristo fundó una y única iglesia y lleva 2000 años en la historia y lo puede registrar en la misma historia o lo puede registrar en la Biblia y ustedes verán que esa una y única iglesia que se ha mantenido a lo largo de 2000 años es esa iglesia donde usted está, donde yo estoy muy orgullosamente feliz de estar en la gran familia de Dios, que es la iglesia universal, la iglesia católica. Y el que no sabe qué significa católica, significa universal, la gran familia de los hijos de Dios. Y allí está la plenitud de Dios, y por eso no debo meterme a protestante para buscarlo en otro lado. Y allí debo darle la gloria a Dios, y por eso no me debo ir al culto con los testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, mormones, adventistas y pare de contar, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y Cristo ama a esa iglesia, ¿sí o no? Si Cristo no amara a esa iglesia suya, Pablo jamás lo hubiese colocado como modelo, ejemplo para los maridos. Y decirles, sean fieles a su mujer. Ejemplo tenemos, Cristo. ¿Ustedes imaginan si Cristo hubiese tenido varias iglesias? ¿Cómo hubiese dicho Pablo? Ayúdenme los hombres. Maridos, Amen a sus esposas, siga. como Cristo amó sus iglesias. ¡Así sí! Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a sus iglesias. Claro, Cristo tuvo muchas iglesias, el marido puede tener muchas esposas. Pero cuando Pablo dice, amen como Cristo amó a la iglesia, le está diciendo una. ¿Por qué los protestantes dicen que sí, está bien, los maridos deben tener una sola esposa? Pero ¿por qué no recuerdan que es ejemplo de Cristo que tiene una sola iglesia? Yo no sé qué les pasa a los protestantes, o sí sé qué les pasa, les falta una lupa para escudriñar las escrituras. No solo eso, maridos, amen a su iglesia como a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó. Miren esto, miren la foto. Y se entregó, se sacrificó. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Por cuántas? Por la una. Por la iglesia se sacrificó. Yo quiero estar en esa iglesia toda la vida. En esa iglesia nací. En esa iglesia vivo. En esa iglesia quiero vivir. Y en esa iglesia quiero morir. Porque es la iglesia de la grande familia de los hijos de Dios. Aplauso para el Señor que nos ha dejado la iglesia como la gran familia de los hijos de Dios. Y ahora oigan lo que viene. Sigue. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo. A sí mismo, ¿cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias quería darse Cristo? Quería darse a sí mismo. Pues quería darse a sí mismo. ¡Listo! Mejor le voy a tomar una foto. ¿Tiene usted ahí? A tomar la foto con la mano derecha. Pues quería darse a sí mismo una iglesia. ¡Tácata! ¿Otra foto? Repítalo. Pues quería darse a sí mismo una iglesia. ¡Tácata! Tome, vaya, para mandarle la foto a aquellos que están lejos.
pues quería darse a sí mismo una iglesia. ¡Pácata! ¿Cuántas iglesias quería regalarse Cristo para sí mismo? Que se oiga. ¿Cuántas iglesias quería Cristo regalarse para sí mismo? Que lo escuche el mundo entero, más fuerte. Póngale la cámara, póngale la cámara, póngale la cámara, póngale la cámara. Que lo escuche el mundo entero lo está escuchando. ¿Cuántas iglesias quería regalarse Cristo para sí mismo? Ah, sí, aplauso para el Señor. Una iglesia quería regalarse Cristo para sí mismo. Pero el diablo sabía que Cristo quería una iglesia. ¿Y sabe cuál es el trabajo del diablo? Llevarle la contraria a Cristo. Y si Cristo quiere una iglesia, ¿cuántas quiere el que te conté? Muchas. Por eso diablo significa el que divide. El que te conté viene entonces ¿a qué? A dividir, a engañar, a poner sucursales, a poner en vez de oro, venderles, ¿cómo que llama lo que vende? Fantasía. En vez de unos zapatos originales, le venden imitación. Así hace Satanás. Va buscando llevarle la contraria a Cristo. Cristo quiere una iglesia. Y fruto de la división hay más de una, miles. Y todas dicen, esta es la iglesia de Cristo. Pero solo una la puede comprobar. Solo una tiene los restos de los apóstoles, las tumbas de los apóstoles. Solo una hizo la Biblia, esa que cargan los protestantes también. Solo una puede mostrar cómo se llamaba su pastor a lo largo de los 1000 años, qué dijo y qué hizo. Tenemos registro. Los demás no pueden. Pueden decir, esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia de Cristo. Eso lo puede decir cualquiera. Pero comprobarlo, no, señor, no puede. Y sigue leyendo. Una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Él quería darse. La iglesia no es santa, Él la hace santa. Él la limpia porque está sucia. Él la purifica porque es pecadora. Siga. Así deben también los maridos. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así también los maridos, gracias. Amar a sus esposas. No. Así también. ¿Qué? Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el marido debe amar a la esposa como Cristo ama a su cuerpo, que es la iglesia. Siga. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Aquí, por favor, respiren profundo. Vamos a ver si la Biblia dice que Cristo aborreció a la iglesia, que es su cuerpo. Vamos a verlo con la lupa, porque la doctrina protestante es: Cristo aborreció la iglesia. Sí es verdad que la iglesia católica fue fundada por Cristo, pero un día Cristo la aborreció y la destruyó con Constantino, y vino y fundó una nueva iglesia con Martín Lutero. Eso lo dicen, pero ¿lo pueden comprobar con la Biblia? No. Nosotros los católicos podemos comprobar con la Biblia que Cristo jamás ha aborrecido a su cuerpo, que es la iglesia. Al contrario, la ama, la cuida, la alimenta. Esta cita se la deben saber ustedes de memoria. Versículo 29.
¿verdad? Deben sabérsela de memoria, de Efesios 5, 29. Deben, si quieren desde el 28 la pueden leer. Pero deben aprendérsela de memoria. Nadie aborrece jamás su propio cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Cristo la aborrece? Vamos a ver, repítalo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, mire cómo los protestantes predican todo lo contrario, por eso se llaman protestantes. Protestante no es un insulto. Muchos dicen que yo insulto a los hermanos separados porque les digo protestante. Protestante no es un insulto. Protestante es la definición de una persona que protesta. Y Cristo dijo que tiene una iglesia y ellos dicen protesto. Cristo tiene muchas. Cristo dejó un pastor en la iglesia que se llama Papa y ellos dicen protesto. No estoy de acuerdo. Cristo dejó el sacramento de la confesión y ellos dicen protesto. Cristo dejó el sacramento de la Eucaristía y ellos dicen protesto. Protestante no es un insulto. Es decir que esa persona no está de acuerdo con la doctrina de la iglesia que Cristo le dejó, que protesta. Me dijo un hermano, no me diga protestante. Le dije, pues no proteste. Si protesta, es protestante. A ver, otra vez repítalo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y lo alimenta y lo cuida. Y vamos a ver quién es el que no aborrece el cuerpo, que es su iglesia. Al contrario, la alimenta y la cuida. Pongan la lupa y háganle zoom. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Cómense ese caramelo de chocolate de fresa. Eso es lo que hace Cristo por la iglesia. ¿Estuvieron atentos qué es lo que hace Cristo por la iglesia? ¿La aborrece? No, la ama. No la aborrece, la alimenta y la cuida. ¿Qué significa la alimenta? Está la palabra de Dios, está la Eucaristía, están los retiros espirituales, están los grupos de apostolados, están los grupos de oración. La alimenta. ¿Y qué significa la cuida? La cuida significa que siempre va a mandar pastores en su iglesia que defiendan la iglesia, que no permitan que la destruyan, que no permitan que vengan los lobos a destruir las ovejas. La cuida. Siempre ha existido, existe y existirá quien defienda la iglesia de Cristo, porque Él se comprometió en cuidarla, alimentarla y cuidarla. ¿Y cuál es el trabajo que yo estoy haciendo como sacerdote del Dios Altísimo? No solamente alimentándola, sino además cuidándola para que no se metan a evangélicos. Ese es mi trabajo, pero es que eso está escrito. Cristo la alimenta y la cuida. Claro, eso está en la Reina Valera también. Entonces Cristo alimenta y cuida a la iglesia. Los hermanos separados no aceptan esto de San Pablo, que Cristo alimenta a su iglesia, que Cristo cuida a su iglesia, que Cristo no aborrece a su iglesia y que es una sola. Ellos no lo creen. Eso es problema de ellos. Pero hoy Dios ha querido que con la palabra de Dios se lo muestre. Siga. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Aquí con Lupita. Yo quiero mostrarle que la doctrina protestante que dice que yo soy la iglesia, ¿te acuerdas la canción? Ya soy la iglesia, tú eres la iglesia. Esa doctrina protestante no es bíblica.
Aquí no dice que yo soy la iglesia. ¿Qué dice? Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Somos la iglesia. Somos miembros de la iglesia, que es su cuerpo. Cuando un protestante dice yo soy la iglesia, error. Yo soy miembro de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la gran familia, y la conformamos todos los creyentes. Que no solamente que decimos creer en Cristo, sino que le obedecemos a Cristo, haciendo lo que Él manda. Sigue. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. A ver, les pregunto, contéstenme con sinceridad. ¿Nunca ustedes se han puesto a pensar cómo el marido y la mujer, estando el uno en México y el otro en Estados Unidos, los dos van a ser uno? ¿No le ha tocado que su esposa tiene que ir a visitar a la familia usted aquí en Estados Unidos? Y son casados y son uno. ¿Cómo se explica eso? Matemáticamente no da. Dos, uno solo. No puede ser. Como Pablo no encuentra un ejemplo concreto, claro, visible, para poder entender este misterio, escuche entonces a dónde se va Pablo. Óiganlo. Es un misterio muy grande. Que dos sean uno. ¿Es esto un misterio? Misterio significa lo que la mente no puede alcanzar a pensar. Muy grande significa que le queda grande. Y como le queda grande, vamos a ver cuál es la referencia para entenderlo. Óiganlo, por favor. Paren la oreja. Pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cuál es la referencia? Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Otra vez. Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Los dos pasan a ser uno, y es un misterio muy grande. ¿A ejemplo de quién? A Cristo y a la iglesia. ¿A ejemplo de quién? Cristo y a la iglesia. Está diciendo Pablo que el marido y la mujer son uno solo, como Cristo y la iglesia. Y eso es un gran misterio. Ahora comprenden por qué los protestantes no lo aceptan, porque es un misterio y no lo pueden entender. Pero la Biblia dice: Cristo quiere una iglesia, y los dos, Cristo está tan íntimamente unido a la iglesia. Ella es su cuerpo, Él es la cabeza, a ejemplo del esposo y la esposa, que los dos pasan a ser uno, a imitación de Cristo con la iglesia. En la Biblia no se puede separar a Cristo de la iglesia. Cuando dice Pablo, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, ¿puede separar? Usted puede decir, me caso con la cabeza de mi mujer y voto el cuerpo, o me caso con el cuerpo y le voto la cabeza. No se puede separar. Y dice la Biblia, los dos pasan a ser uno solo, como Cristo y la iglesia. Oye, caramba, y si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, ¿es posible que sean varias iglesias? ¿Serían varios cuerpos para una sola cabeza? Si Pablo coloca este ejemplo, es porque la iglesia es una sola iglesia. Ahora bien, esa iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Esa gran familia está unida. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. En ella se le da la gloria a Dios, en ella está la plenitud de Dios. Pero esa iglesia, como es una gran familia, toda familia es instituida por Dios, viene de Dios. Pero a pesar de que toda familia viene de Dios, siempre en la casa debe haber un jefe, el gallo. Y cuando el gallo no canta, canta la gallina. Pero siempre debe haber un jefe. ¿Creen ustedes que si la iglesia es la gran familia de los hijos de Dios, no habrá un jefe?
Claro que sí. Entonces vamos a encontrar en Juan capítulo 21, versículo 15, cómo Cristo a esa iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, la compara con un rebaño, pero un rebaño que no va a quedar sin pastor, sin cabeza, sin jefe, un rebaño que va a ser pastoreado y alimentado, protegido y alimentado por un pastor, por un jefe, por un papá, por un padre, póngale el nombre que usted quiera. Pero a las pruebas me remito. Esa gran familia de Dios que es la iglesia, el gran rebaño, tiene un pastor, un jefe, un papá. Óigalo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿A quién? A Simón Pedro, que estaba representando ¿a quién? ¿A quién? Al Papa. Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Estos eran los otros apóstoles. Y Cristo le dice a Pedro, estando los otros ahí, provocando el celo de los otros: ¿me aman más que estos? Pedro pasa tragos amargos, pero responde. Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, pasando tragos amargos, lo pusieron entre la espada y la pared, tenía que responder. Y Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y aquí como Cristo coloca un jefe, nadie lo puede negar, nadie lo puede quitar de las Sagradas Escrituras. En ese rebaño de Cristo hay un jefe, óiganlo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Otra vez. Apacienta mis corderos. No, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Otra vez? Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Observen algo. En esa gran familia, en ese gran rebaño, debe haber un pastor, un papá. Usted tiene familia, yo también tengo familia. En mi familia, un papá. En su familia, un papá. En la familia de los hijos de Dios, un papá. Jesús lo compara con un rebaño. Debe haber un pastor. Y a Jesús le pareció bien, del medio de los apóstoles, nombrar a Pedro. ¿Me ama más que esto? Apacienta. ¿Sabe qué significa apacentar? Llevar las ovejas a comer pasto. A donde hay buen pasto. Alimentar las ovejas. Apacienta mis ovejas. Siga. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Ah, no solo apacienta, también le dijo: cuida. De modo que Pedro tiene dos funciones: uno, alimentar, y dos, cuidar las ovejas. ¿Las ovejas de quién? De Cristo. Dice: apacienta mis corderos, cuida mis. Pregunto, ¿usted quiere pertenecer a la gran familia de los hijos de Dios? ¿Quiere pertenecer al único rebaño que dejó Cristo? Tiene que dejar apacentarse y cuidar ¿de quién? Del Papa, de Pedro. Apacienta mis. ¿Qué pasa si yo me salgo de ese rebaño? Ya no me va a apacentar Pedro, ya no voy a pertenecer al rebaño. Apacienta las ovejas mías de yo. Las de Carlos Parán ya las van a apacentar a otras. Las de Martín Lutero las apacenta a otras. Pero las de Cristo las apacienta el Papa. Católicos,
Le estoy mostrando cómo Cristo funda una iglesia, la ama, la cuida, la alimenta, la protege. Se hace uno con ella, en ella está la plenitud de Dios, ahí se le da la gloria a Dios. Pero en esa iglesia hay un jefe, hay un pastor. Y si usted pertenece al rebaño de Cristo, debe dejarse guiar y pastorear por ese pastor, porque para que no quedara duda, por tercera vez Cristo le pregunta. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora pregunto, ¿usted cree que no hay ovejas que quieran salir corriendo y escapársele al pastor? Sí los hay. ¿Y qué les espera a esas pobres ovejas? Que se la devore el lobo. ¿Ustedes quieren ser devorados por los lobos? Pues tengan mucho cuidado, porque hoy día están utilizando la técnica que se hace. ¿Han visto los canales de los animales? ¿Cómo caza el león? ¿Cómo caza el tigre? Espanta a los animales. Y entonces espera a ver cuál está más débil, cuál está más chiquitico. Y se va, los espanta, todo el mundo, y salen corriendo, se vuelve un polvo grande, y uno sale para allá, el otro sale para acá, y dice el león: este anda flaqueando, este me lo como, este es un niño, un recién nacido, este me lo como. Satanás practica la misma técnica. Satanás quiere espantar, sacudir a la iglesia para que los católicos se espanten. Y hay algunos católicos raquíticos en la fe que ya andan hablando mal del Papa. ¿No lo han visto? ¿No lo han escuchado? Métanse a internet. No, mejor no se metan. Y ahí van a encontrar una gran cantidad de esos católicos que van flaqueando en la fe y ya no se dejan guiar por el pastor que Cristo dejó en la iglesia, que es el Papa para cuidar y apacentar las ovejas, y va camino a que se la coma el tigre. Hay otros que son niños en la fe, que por cualquier tontería se escandalizan y ya perdieron la fe. La iglesia católica ahora sí se acabó. Yo creo que este es el Papa Negro. Sí, son niños en la fe. El Papa se convirtió en el anticristo, en la bestia. Razón tenían los evangélicos cuando decía que la profecía de Daniel, aleluya, gloria al Señor, se iba a cumplir y que era el Papa el anticristo. Razón tenía el Apocalipsis, aleluya, gloria al Señor. Yo los he escuchado y muchos de ustedes me han escrito, a lo mejor los que están aquí no, los que no vinieron, me han escrito: Padre, ¿de verdad que ahora sí se acabó la iglesia? Ya llegó ahora sí la apostasía, porque el Papa es el apóstata, es el anticristo, la bestia. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿En qué parte? La Biblia dice que más bien el Papa es el pastor que va a mantener al rebaño unido, que va a cuidar el rebaño. Católicos, no se deje dispersar, no deje que le asusten, porque te agarran débil, te agarran frágil, te agarran niño y te devora el mundo. ¿Cuántos están siendo devorados? Oigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que me ha enviado como sacerdote del Dios Altísimo a predicar la palabra del Señor por el mundo. Debo decirle a los católicos que no renuncien al rebaño de Cristo, que se mantengan firmes en la fe de la palabra de Dios y que se dejen guiar por ese pastor
que el mundo de hoy quiere herir al pastor, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Por eso el blanco número 1 de la iglesia ahorita es el Papa, y todo el mundo ataca al Papa, y todo el mundo hace chiste del Papa, y todo el mundo comenta del Papa, y todo el mundo habla mal del Papa. Y no vayamos muy lejos, porque esos no son solamente los de afuera, los que no vinieron, aquí también hay. Hemos caído en eso. Hemos caído en eso. Incluso uno como sacerdote también a veces se le va y hace chistes del Papa. O puede incluso estar en contra del Papa. Y eso no es correcto. Y hoy yo quiero decirle a los católicos que debemos reflexionar. Y que debemos reconocer que cuando hablamos mal del Papa, que cuando criticamos al Papa, que cuando insultamos al Papa, que cuando hacemos chistes del Papa, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Y hoy quiero que de todo tomemos conciencia de esta realidad y le pidamos perdón a Dios las veces en que no hemos aceptado a ese pastor que Cristo colocó, porque no me cae bien, porque pienso distinto a él, porque no hace lo que a mí me gusta. Y seamos capaces, yo en primero y luego ustedes, de decirle a los hermanos que de una u otra forma hemos escandalizado por estar en contra del Papa, decirle: hermano, perdónenme, yo en primer lugar, y decirle: eso no es correcto. Y también ser capaz, en nombre de todos los sacerdotes que han hablado mal del Papa, de obispos que han hablado mal del Papa, de católicos que han hablado mal del Papa, y de todos nosotros aquí reunidos que en muchas ocasiones hemos hablado mal del Papa, pedirle al Papa, en nombre de todos y en nombre propio, que nos perdone y que nos ayude a fortalecer en la fe para que podamos caminar como dice Cristo. En San Lucas, capítulo 22, versículo 31, de la mano con el Papa, para que el diablo no nos zarandee como se hace con el trigo, sino más bien seamos capaces de decir: me aferro a ese pastor, papá, jefe, guía, llámelo como usted quiera, que Cristo ha dejado en la iglesia. Oigan. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como el trigo que se limpia. Y Dios le ha dado permiso. Y usted ve que no solamente ahorita, desde que Cristo fundó la iglesia eran 12. Un Judas lo traicionó, lo vendió. ¡Qué escándalo! Y todos los pecados de la iglesia a lo largo de toda la historia. Sí, zarandeado la iglesia, pero dice la Biblia: Simón, Simón, mira que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Toda la historia de la iglesia el diablo ha querido zarandear a la iglesia, pero siempre ha existido el jefe que Cristo dejó, el papá de esa gran familia, el pastor de ese gran rebaño. ¿Para qué? Van a observar con lupita que el trabajo del Papa no es otra cosa sino fortalecer la fe de los hermanos
que en castellano significa que va a llegar un momento que la gente no sabe a quién creer, no sabe para dónde agarrar, y es necesario que se aferre al Papa para que le fortalezca en la fe. ¿A quién le creo? Uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra. ¿A quién le creo? ¿Para dónde agarro? Escúchenlo. Otra vez. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti. Aquí. Otra vez. Pero yo he rogado por ti. Otra vez. Pero yo he rogado por ti. Vean. Oigan. Jesucristo ha orado por el Papa. Óiganlo de nuevo. Pero yo he rogado por ti. ¿Será que la oración de Jesucristo no va a ser escuchada? ¿Será que esa oración no tiene valor y ahora el Papa es el anticristo y la bestia? No, hermanos, no. Rotundamente no. Es no creer en la profecía de Cristo. El diablo ha pedido permiso para zarandear a la iglesia como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro. Los católicos creemos firmemente que esa oración de Cristo es fiel, es poderosa. Esa oración se cumple, esa petición. Él es Dios, es el Señor. Yo debo creerle. Ya pueden venir 1000 canales de YouTube, de internet, a decir el Papa es el anticristo, el Papa es la bestia, y yo firme. No, Cristo dice: yo he rogado por ti. Siga. Para que tu fe no se venga abajo. Para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tarea del Papa, con Doña Lupa, tarea universal del Papa. Óiganlo, para aquellos que quieran seguir perteneciendo al uno y único rebaño que dejó Cristo en la iglesia, en el mundo, que es la iglesia católica que lleva 2000 años. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Ahora tienes tarea. Aquí viene con la lupa, tarea. tendrás que fortalecer a tus hermanos. Tarea del Papa. Tendrás que fortalecer a tus hermanos. Tarea del Papa. Tendrás que fortalecer a tus hermanos. Si la tarea del Papa es fortalecer, o sea, que la fe de los católicos está muy débil y el Papa la tiene que fortalecer. Que algunos están pensando en irse de la iglesia y a meterse en evangélico, porque ahora ¿a quién le creo? Y dice, tendrás que fortalecer. Si la tarea del Papa, oigan esto, si la tarea del Papa es fortalecer a los hermanos, ¿cuál es la tarea de nosotros? Dejarnos fortalecer. Si la tarea del Papa es pastorearnos a nosotros, ¿cuál es la tarea de nosotros? Dejarnos pastorear. Si la tarea del Papa es cuidarnos a nosotros, ¿cuál es la tarea de nosotros? Dejarnos cuidar. Queridos hermanos, dice la Biblia, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esa tarea siempre la ha realizado el Papa. Y nosotros nos sentimos felices y orgullosos de estar en esa una y única iglesia donde Cristo ha dejado a Pedro como jefe de esa iglesia. Y si usted mira Mateo 16:18, cuando Cristo funda la iglesia, usted verá que Jesucristo nos viene a mostrar que Él tuvo confianza en Pedro.
en el Papa. Un hombre como cualquier hombre, pero que Cristo tuvo confianza en él y le dio potestad y le dio autoridad. Óiganlo, cómo Cristo confía en el Papa. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. Siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Los poderes de la muerte están resaltando y quieren vencer a la iglesia, quieren destruir la iglesia. ¿Pero qué dice Cristo? Yo te daré. No, ¿qué dice? Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Pregunto, según esta profecía de nuestro Señor Jesucristo, los poderes de la muerte en pleno siglo XXI que están atacando a la iglesia, ¿la podrán vencer? ¿La podrán vencer? Que lo escuchen, lo están grabando. Los poderes de la muerte, según la profecía de Cristo, ¿podrá vencer a la iglesia? No, repítalo. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Lo quieren creer? Si no lo quieren creer, el problema es de ustedes. Pero yo se lo estoy mostrando con capítulo y versículo. Cristo funda una iglesia y dice que los poderes de la muerte la van a atacar. Pero que ustedes y yo, confiados plenamente cual oveja, guiados por el pastor, sabemos que no la podrá vencer. Sí la podrá atacar, pero no la podrá vencer. Y ahora con doña Lupa, vean cómo Cristo tiene confianza en Pedro, en un hombre mortal y pecador como cualquiera, pero tiene confianza. Y usted no tiene confianza en el Papa. Cristo tiene confianza en el Papa. Para la muestra un botón se lo voy a dar. Tiene tanta confianza que le entrega las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le entregaría usted las llaves de la casa? ¿A cualquier tonto? A quien le tenga confianza. Y si son las llaves del reino de los cielos, peor todavía. Pues vean cómo Cristo tiene confianza en el Papa y nos invita a nosotros, si Él tuvo confianza en el Papa, un hombre mortal y pecador como cualquiera, pero que le dio un encargo, un pastoreo de la iglesia, si Él tiene confianza, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para no confiar en el Papa? Debemos confiar con firmeza, con seguridad en el Papa, que Dios ha colocado en el camino nuestro. Óiganlo, escuchen, repito, Simón, ¿a qué digo? 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Mire la confianza que tiene Cristo en el Papa. Ahí viene. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Le tiene confianza? Otra vez. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Tiene confianza o no? Por última vez. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Si Cristo, que es el Señor, le tiene confianza al Papa, le confía las llaves del reino de los cielos, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no confío? Y digo, me salgo de la iglesia católica, porque la iglesia católica se está prostituyendo. Yo mejor me salgo y me meto ateo, a evangélico, a gnóstico o a lo que sea. ¿Por qué no confía en Cristo? Si Él confió en Pedro, yo debo confiar también en Pedro. Debo confiar firmemente. Y no solamente confió, le dio la autoridad que usted no tiene y que yo no tengo. Una autoridad grande, especial, óigalo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa autoridad que Cristo le dio al Papa, no se la dio a cualquiera. Y se la ha dejado al Papa porque él confía en él, a sabiendas que es humano de carne y hueso y pecador como todos nosotros. Pero él quiso él y qué, él es Dios. Pero yo no estoy de acuerdo, cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. Pero él lo hizo así. Yo tengo que creerlo y tengo que aferrarme y tengo que aceptar ese pastor que Cristo dejó en la iglesia. Y no solamente tengo que aceptarlo, debo amarlo, debo respetarlo. Además, debo tener cuidado y no permitir que nada ni nadie venga a querer destruir la imagen del Papa, a quererme hablar mal del Papa. Porque ahorita cuántos mensajes, cuántos videos le están bombardeando a nosotros cada rato hablando mal del Papa. Eso llueve en el teléfono mío, llueve. En el de ustedes a lo mejor también. Y creo que sí, porque esos mensajes llegan de ustedes para mí. Hey, debemos tener cuidado, queridos hermanos. Cristo nos invita a estar unidos en esa iglesia, en la gran familia de los hijos de Dios, donde hay un papá. ¿Y por qué nosotros llamamos a ese ser, lo llamamos papá, jefe, pastor de la iglesia? Porque antes en Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, hay algo parecido en el pueblo de Israel, donde nos dice quién entregaba las llaves a quién, donde nos dice por qué Cristo le entrega las llaves a Pedro y le dice lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. 22, 20 al 22. A Eliaquim, hijo del Cías. A Eliaquim, hijo del Cías. Le pasaré tu traje. Le pasaré tu traje. Le colocaré tu cinturón. Le colocaré tu cinturón. Y le confiaré tu cargo. Y le confiaré tu cargo. Siga. Y será un padre para los... Escuche. Esto es lo que yo quiero que vean. Escuche. Y será, miren, deténganse en la palabra que viene. Y será... un padre. ¿Un qué? Padre. ¿Un qué? Padre. Un padre. Observe que Dios quería para su pueblo un padre. Y será un padre. ¿Para quién? Para los habitantes de Jerusalén. Para todos los habitantes de Jerusalén. Y para la familia de Judá. Y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Observe. Entonces, a ese mayordomo que le van a dar el cargo, la comunidad creyente, los que siguen a ese rey, los súbditos del rey, al mayordomo, ¿cómo lo van a considerar? Un padre. Como ustedes y yo consideramos al Papa un padre, un papá, un jefe, un pastor. Por eso lo llamamos Papa. Porque Dios le ha encomendado y todos los súbditos lo deben considerar como un papá, como un padre. Pero ustedes saben que en toda familia hay hijos rebeldes que no le hacen caso al padre. Y ese es el problema cuando nosotros no obedecemos al papá que Cristo nos dejó en la iglesia, en la gran familia de los hijos de Dios. Otra vez. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Escucharon? Pondré en sus manos las llaves. ¿Qué le dijo a Pedro? A ti
te doy las llaves. ¿A Eliaquín le dio las llaves de qué? De la casa de David. De la casa, del reinado de David. Pero a Pedro, a ti te doy las llaves del reinado, de la casa de Dios, del reino de los cielos. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles llaves son mejores? ¿La del Antiguo Testamento o la del Nuevo Testamento? ¿La del rey David o la del rey de reyes y señor de señores? Pues el Papa tiene lo que no tienen los protestantes: las llaves del rey de los reyes y señor de señores. Es el Papa aquel mayordomo donde Cristo deposita su confianza, le entrega las llaves del reino de los cielos. Siga. Cuando Él abra, nadie podrá cerrar. Lo que tú ates quedará atado. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo que desate quedará desatado. Lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y la Biblia dice que ese Eliaquín era mayordomo del rey. Isaías 36:3. Isaías 36:3. Ese Eliaquín no es cualquier persona. Es considerado mayordomo. A su encuentro salieron el mayordomo del palacio, Eliaquim. ¿Cómo se llamaba el mayordomo? Eliaquim. Eliaquim es el mayordomo del rey. ¿Por qué es el mayordomo? Porque le entregó las llaves. Lo que abra, que nadie podrá cerrar; cuando cierre, nadie podrá abrir. Pedro es el vicario, el mayordomo de Cristo. Le dio las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Es el mayordomo y todos le consideraban como papá. Pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con aquel que Jesucristo eligió? Háganme señas porque no veo cuánto me falta. ¿Ya? ¿Ustedes están de acuerdo con aquel que Cristo dejó en su gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia, como mayordomo, dándole las llaves del reino y dándole el poder, la autoridad? Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado, y en esa iglesia se le va a dar gloria a Dios. ¿Ustedes quieren vivir siempre en esa iglesia? Pues bueno, entonces pónganse de pie, porque si van a vivir siempre en esa iglesia, quieren hacerlo, vamos a terminar como hizo Cristo. ¿Saben qué hizo Cristo por Pedro? Oró. Satanás, Simón, perdón, Simón, mira que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como el trigo. Yo he rogado por ti. Si Cristo rogó por el Papa, vamos a hacer nosotros lo mismo. No vamos a hablar mal del Papa, vamos a orar por el Papa, para que él siga fortaleciendo la fe de los hermanos. Cierra tus ojos. Toma conciencia que estás delante del Rey de Reyes, ese que le dio a Pedro las llaves del reino. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios invisible pero todopoderoso, tiene una gran familia. Y a esa gran familia lo llaman la iglesia, el cuerpo de Cristo. La llama también rebaño. En esa gran familia ha dejado un papá, un pastor que cuide las ovejas, y ha rogado por él. Trae a tu memoria el Papa. ¿Y qué hace la veces de Pedro en este momento? El Papa Francisco, delante de Dios, toma conciencia
que ese es el que Dios ha dejado para guiar a la iglesia. Y háblale a él. Señor, creemos en tu palabra y en ella está escrito que entre los apóstoles elegiste a Pedro y le diste autoridad sobre los demás y sobre la iglesia, con la misión de pastorear y cuidar el rebaño, con la misión de fortalecer la fe de los hermanos. Señor, en esta época en que el diablo está zarandeando la iglesia, nos hemos sentido atormentados, nos han espantado, nos han escandalizado, nos han llenado la mente de odio, de resentimiento, de rechazo contra ese papá que nos ha dejado, contra ese pastor que tú has dejado en la iglesia, contra ese mayordomo a quien tú le diste la llave del reino. Y el mundo de hoy quiere sembrarnos odio y rechazo contra él solo para dispersar las ovejas, atacarlas, herirlas y matarlas. Te pedimos por el Papa, que en estos momentos difíciles sea capaz de cumplir la misión que tú le has dejado, de fortalecer a los hermanos en la fe. Y que cada uno de nosotros nos dejemos guiar, apacentar, dirigir por él. Ayúdanos a amar cada día más al Papa. Quita ese odio que han sembrado en nuestros corazones, ese rechazo contra el Papa. Perdónanos las veces que hemos hablado en contra de él, o hemos criticado, o hemos hecho chiste de él, o hemos creído a aquellos que a través de las redes sociales han atacado sin compasión al pastor para herirlo y dispersar las ovejas. Perdónanos y ayúdanos a aferrarnos cada día más a la fe. Y te pedimos que se cumpla tu gran deseo, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva el Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Viva el Vicario de Cristo! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Virgen María! ¡Aplausos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, invisible pero todopoderoso! Que el Dios del cielo, a quien sirvo como sacerdote, les bendiga y les mantenga firmes en la fe, amándose unos a otros y amando al Papa que Cristo ha dejado. Amén. Gracias. Vamos a mantener